Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Otra semanita más, ya la penúltima, antes de finalizar nuestra segunda temporada del podcast de Educativa. Soy Javier Prada y en esta ocasión vengo, vengo acompañado de un par de, vamos a decir, de cracks, ¿vale? Que nos van a explicar y van a debatir un poco sobre un artículo que recientemente hemos publicado de nuestro compañero Xavi Ferrer, llamado La creatividad artificial en educación. Desde aquí agradecer a Xavi el esfuerzo tan enorme que está haciendo, y también aprovecha y manda un abrazo enorme a todos los damnificados por la Dana de Valencia. Y bueno, os dejo con Martín y María. Espero que os guste y nos vemos en un último episodio de la segunda temporada, que va a ser un pequeño resumen de lo que llevamos en esta aventura. Un abrazo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro que les va a fascinar, Sí. la creatividad artificial en la educación. Ajá. Y para esta inversión vamos a estar basándonos en el documento Creatividad Artificial en la Educación de Javier Ferrer y Serra, De acuerdo. CEO de Moody.org. Estupendo. Lo que nos interesa es explorar cómo la IA puede influir en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. Claro. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece? Bueno, pues yo creo que podemos empezar por el contexto actual. Dale. Tanto la UNESCO como el Foro Económico Mundial Ajá. destacan la creatividad como una habilidad esencial para el siglo XXI, Totalmente. sobre todo en un mundo laboral que cada vez está más automatizado. Es verdad. Y la irrupción de la IA, en especial la IA generativa, Sí. con sus modelos de lenguaje de gran tamaño, nos obliga a repensar el concepto de creatividad. Claro, la IA generativa está dando mucho que hablar. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicar brevemente qué es la IA generativa? Claro. ¿En qué se diferencia de otros tipos de IA? A diferencia de otros tipos de IA que se centran en tareas específicas, la IA generativa se especializa en crear contenido original. Entiendo. Piensa en imágenes, textos, música, incluso código. Wow. Es como si la máquina tuviera su propia musa. Suena increíble. Sí. Pero claro, surgen preguntas, ¿no? Claro. ¿Cómo encaja esta creatividad artificial con la creatividad humana que se nutre de emociones y experiencias? Esa es la cuestión clave. Sí. Ferrer y Serra utiliza el marco de las tres caras de la creatividad artificial de Agile para analizar esa complejidad. El tramposo, el inspector y el heraldo. Cada una de estas caras ofrece oportunidades y retos para la educación. Las tres caras son intrigantes. Sí. Empezamos por el tramposo. Venga. ¿En qué consiste esta cara? El tramposo representa la capacidad de la IA para generar contenido novedoso. Imagina un estudiante usando una herramienta de AI para escribir una historia. Sí. La IA puede sugerir tramas, personajes, incluso diálogos. O sea, como un asistente creativo digital. Sí, exacto. Eso podría ser muy útil para superar el bloqueo del escritor, ¿no? Sin duda. Sí. Pero como su nombre indica, el tramposo también puede ser engañoso. Claro. Tiene tendencia a generar alucinaciones, información falsa o inventada. Ya. Esto plantea dudas éticas sobre la confianza, la autoría y la originalidad en las creaciones artísticas. Claro, la IA no siempre distingue entre realidad y ficción. Efectivamente. Pasaremos de la inspiración a la desinformación en un instante. Exacto. Y eso es peligroso. Sí. Por eso es crucial que los estudiantes aprendan a usar estas herramientas con ojo crítico, Totalmente. para discernir entre lo real y lo inventado. Sí. Hablando de discernimiento, ¿qué nos puedes contar sobre el inspector? El inspector representa la precisión y la cuantificación en la creatividad. Piensa en una herramienta que analiza miles de pinturas para identificar patrones y luego crea una obra nueva basada en esos patrones. ¿Se entiende? Es una creatividad basada en el análisis de datos y la búsqueda de soluciones óptimas. Suena a una aproximación muy metódica, ¿no? Yeah. Como si la IA buscara la fórmula perfecta para la creatividad. Sí, y ahí radica el riesgo. Claro. El inspector puede priorizar la cantidad sobre la calidad, dejando de lado aspectos fundamentales del arte como la intuición, la emoción y la improvisación. Sería como pintar por números. Ajá. Una obra técnicamente perfecta, pero sin alma. Entiendo, sería una lástima perder esa chispa humana
esa capacidad de conectar con las emociones a través del arte. Sí. Y hablando de visiones de futuro, ¿qué hay del Heraldo? El Heraldo nos invita a imaginar futuros potenciales tanto utópicos como distópicos. Ajá. Por un lado, la IA podría liberarnos de tareas repetitivas, dejándonos más tiempo para la verdadera creatividad. Interesante. Imagina un mundo donde la IA se encarga de la burocracia y nosotros nos dedicamos a la innovación y la expresión artística. Un sueño, realidad para muchos. Sí, Pero como bien dices, también hay una cara distópica. claro. ¿Cuál sería el riesgo en este caso? La dependencia excesiva de la IA podría atrofiar nuestras propias capacidades creativas. Claro. Si delegamos todo el trabajo creativo a las máquinas, podríamos volvernos complacientes, Sí. perdiendo la motivación y las habilidades para crear por nosotros mismos. Es un miedo comprensible. Sí, Sería una paradoja crear herramientas para potenciar la creatividad y acabar perdiendo nuestra propia chispa. exactamente. Es un poco irónico. Sí. Por eso es tan importante encontrar un equilibrio, sí. Bien, sí. Usar la IA como un trampolín para nuestra creatividad, no como un sustituto. Exacto. Un tema apasionante sin duda. Sí, Hasta ahora hemos explorado las 3 caras de la creatividad artificial. correcto. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el mundo de la educación? ¿Qué desafíos y oportunidades presenta? Comencemos por los desafíos. Uno de los principales es el riesgo de la complacencia, como ya hemos mencionado. Sí. Si los estudiantes se acostumbran a que la IA les resuelva todos los problemas creativos, podrían perder el impulso de explorar, experimentar y desarrollar sus propias habilidades. Sería como si la IA se convirtiera en una muleta que les impide caminar por sí mismos. Exactamente. Es un riesgo. Otro desafío es la cuestión de la autenticidad y la originalidad. Claro. ¿Quién es el verdadero autor de una obra creada con la ayuda de la IA? Es verdad. ¿Cómo podemos enseñar a los estudiantes a usar la IA como una herramienta sin que pierdan su propia voz y estilo? Son preguntas complejas que requieren una reflexión profunda. Sin duda. Pero no todos son desafíos, ¿verdad? No, Hablemos también de las oportunidades que ofrece la IA en la educación. por supuesto. Cuéntanos. La IA tiene un potencial enorme para transformar la forma en que aprendemos y enseñamos. Sí. Una de las oportunidades más emocionantes es la personalización del aprendizaje. Ajá. La IA puede analizar el progreso de cada estudiante, identificar sus fortalezas y debilidades Ya. y adaptar el contenido y el ritmo de aprendizaje a sus necesidades individuales. Es como tener un tutor personalizado para cada estudiante. Exactamente. Suena genial. Otra oportunidad es la expansión de la creatividad. Cuéntanos más. La IA puede servir como un catalizador para la generación de ideas, ayudando a los estudiantes a superar bloqueos creativos y a explorar nuevas perspectivas. Imagina una herramienta de IA que sugiera combinaciones inusuales de colores a un estudiante de arte o que ayude a un escritor a explorar diferentes géneros literarios. Sería como abrir una caja de herramientas llena de posibilidades creativas. Exacto. ¿Y qué hay del acceso a recursos y la colaboración global? Bueno, ¿Cómo puede la IA ayudar en este sentido? la IA puede conectar a estudiantes de todo el mundo, brindándoles acceso a recursos educativos de alta calidad Sí. y creando oportunidades para la colaboración en proyectos creativos. Claro. Imagina estudiantes de diferentes países trabajando juntos en un proyecto de diseño. Compartiendo ideas y aprendiendo unos de otros, gracias a la IA. Sería una experiencia enriquecedora que derribaría las barreras geográficas. Sin duda. Y en cuanto a la preparación para el futuro del trabajo, Pues, ¿cómo puede la IA ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitarán en un mundo laboral cada vez más tecnológico? la IA puede proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje prácticas y relevantes para el mundo laboral. Ajá. Por ejemplo, pueden usar simulaciones de IA para practicar la resolución de problemas complejos. Ya, O pueden aprender a usar herramientas de IA que se utilizan en diferentes industrias. es como un entrenamiento para el futuro. Sí, Pero, ¿cómo podemos asegurar que los estudiantes no solo aprendan a usar la IA, sino que también comprendan sus implicaciones? esa es la clave. Claro. No se trata solo de enseñarles a usar las herramientas, sino de desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de discernir. Necesitan comprender no solo el cómo, sino también el por qué y para qué de la IA. Es importante fomentar un diálogo abierto sobre los beneficios y los riesgos de la IA Sí, y enseñar a los estudiantes a utilizarla de manera responsable y ética. totalmente. Entonces, ¿cómo podemos integrar la IA
en la educación, de manera que fomente la creatividad sin sacrificar la esencia humana de la expresión y la creación de significado? Esa es la pregunta del millón. Sí. Y para responderla, creo que necesitamos explorar las estrategias concretas que los educadores pueden implementar en el aula. Perfecto. En la siguiente parte de esta inmersión nos adentraremos en ejemplos prácticos de cómo la IA se está utilizando en la educación para impulsar la creatividad. Muy bien. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Retomemos nuestra inmersión en la integración de la IA en la educación. Dale. En la primera parte exploramos los desafíos y las oportunidades que presenta la IA para fomentar la creatividad. Ahora profundicemos en ejemplos concretos. Me encantaría ver la IA en acción. ¿Tienes algunos ejemplos que ilustren cómo los educadores están utilizando la IA para potenciar la creatividad de los estudiantes? Claro que sí. Uno de los ejemplos más interesantes es el uso de la IA para la escritura creativa. Ajá. Hay plataformas que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a los estudiantes a generar ideas, mejorar su gramática y estilo, Ya. e incluso colaborar en proyectos de escritura. Es como tener un editor personal disponible las 24 horas del día. Exacto. Pero no existe el riesgo de que los estudiantes se vuelvan demasiado dependientes de la IA. Claro. Y pierdan su propia voz. Es una preocupación válida. La clave está en utilizar la IA como una herramienta de apoyo, no como un sustituto de la creatividad humana. Ya veo. Los educadores deben guiar a los estudiantes para que usen la IA para explorar nuevas ideas, experimentar con diferentes estilos y desarrollar su propia voz. Entonces se trata de encontrar un equilibrio entre la asistencia de la IA y la autonomía del estudiante. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en el aula? Otro campo donde la IA está teniendo un impacto significativo es en la creación musical. Ajá. Hay programas que permiten a los estudiantes componer música sin necesidad de tener conocimientos previos de teoría musical. Interesante. Estos programas utilizan algoritmos de IA para generar melodías, armonías y ritmos. Ya. Y los estudiantes pueden experimentar con diferentes sonidos e instrumentos. Es increíble. Puedo imaginar a estudiantes sin ninguna experiencia musical Sí, creando sus propias canciones gracias a la IA. es posible. ¿Y qué hay del arte visual? Pues, ¿Cómo se está utilizando la IA en este ámbito? las posibilidades son infinitas. Hay herramientas que permiten a los estudiantes crear obras de arte digitales utilizando algoritmos de IA. Estas herramientas pueden generar imágenes abstractas, paisajes surrealistas, retratos estilizados e incluso animaciones. Wow. Los estudiantes pueden experimentar con diferentes estilos, paletas de colores y efectos visuales. Suena como una forma divertida y accesible de explorar la creatividad visual. Sin duda. ¿Y qué hay de las materias más tradicionales como la historia o las ciencias? Bueno, ¿Hay espacio para la IA en la enseñanza de estas materias? por supuesto, la IA puede utilizarse para crear simulaciones interactivas Ajá. que permitan a los estudiantes explorar eventos históricos o fenómenos científicos de manera inmersiva. Ya ve. Por ejemplo, los estudiantes pueden usar una simulación de IA para recrear una batalla histórica o para experimentar con diferentes reacciones químicas en un laboratorio virtual. Es como dar vida a los libros de texto. Exacto. ¿Y qué hay de la gamificación? La IA se está utilizando para desarrollar juegos educativos Sí. que se adaptan al ritmo de aprendizaje de cada estudiante Ujú. y que les presentan desafíos que estimulan su pensamiento crítico y su creatividad. ¿Ya? Estos juegos pueden utilizarse para enseñar desde matemáticas hasta historia, pasando por idiomas o programación. Creo que la IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que aprendemos y enseñamos. Sí, Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta revolución sea inclusiva claro. y beneficie a todos los estudiantes? Esa es una pregunta fundamental. Es importante que la IA se utilice para reducir la brecha educativa, no para ampliarla. Totalmente de acuerdo. Debemos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso a esas herramientas y que se les brinde el apoyo necesario para utilizarlas de manera efectiva. Es decir, la IA debe ser un instrumento para la democratización del conocimiento Sí, y la creatividad, un privilegio para unos pocos. exactamente. Y para lograrlo es crucial que los educadores estén capacitados para integrar la IA en sus prácticas docentes. Ya veo. Necesitan comprender las posibilidades y los límites de la IA Ajá. y deben ser capaces de guiar a los estudiantes para que la utilicen de manera responsable. Entonces, la formación del profesorado es un elemento clave para el éxito de la integración de la IA en la educación. Sin duda, los profesores deben ser los líderes de esta revolución educativa, Sí. guiando a los estudiantes en este nuevo mundo de posibilidades. Hemos explorado ejemplos fascinantes de cómo la IA se está utilizando
para impulsar la creatividad en el aula. Sí. Pero, ¿qué hay de la personalización del aprendizaje? Bueno, Mencionaste que es una de las grandes oportunidades de la IA en la educación. claro. ¿Podrías darnos más detalles sobre cómo funciona? Por supuesto. ¿Y qué beneficios aporta? La personalización del aprendizaje con IA se basa en la idea de que cada estudiante aprende de manera diferente y tiene necesidades individuales. La IA puede analizar el progreso de cada estudiante, identificar sus fortalezas y debilidades y adaptar el contenido y el ritmo de aprendizaje a sus necesidades individuales. Es como tener un entrenador personal para el aprendizaje. Exacto. En lugar de un enfoque único para todos, la IA adapta el entrenamiento a cada estudiante. Exactamente. Imagina un programa de matemáticas que detecta que un estudiante tiene dificultades con las fracciones. Sí. En lugar de seguir adelante con el siguiente tema, el programa puede ofrecerle ejercicios adicionales sobre fracciones, explicaciones más detalladas o incluso juegos interactivos para ayudarle a dominar el concepto. Eso suena mucho más efectivo que el enfoque tradicional de avanzar a la misma velocidad para todos, sin importar sus necesidades individuales. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué beneficios concretos aporta la personalización del aprendizaje? Los beneficios son múltiples. Por un lado, aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes, ya que se sienten más desafiados y apoyados en su proceso de aprendizaje. Sí. Por otro lado, mejora el rendimiento académico, ya que los estudiantes aprenden a su propio ritmo y se centran en los aspectos que necesitan reforzar. Es como si la IA desbloquease el potencial de aprendizaje de cada estudiante, adaptándose a su ritmo y estilo. Exacto. Y hay ejemplos concretos de cómo se está utilizando la personalización del aprendizaje en las aulas. Por supuesto. Hay plataformas de aprendizaje online que utilizan la IA para personalizar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, Khan Academy utiliza algoritmos de IA para ofrecer a cada estudiante ejercicios y vídeos adaptados a su nivel de conocimiento. Otras plataformas como Duolingo o Babbel utilizan la IA para personalizar el aprendizaje de idiomas, ajustando el ritmo y el contenido a las necesidades de cada estudiante. Es fascinante ver cómo la IA está transformando la educación, adaptándose a las necesidades individuales y abriendo un mundo de posibilidades. Sin duda. Pero también hemos planteado importantes cuestiones sobre la ética y la inclusión. Sí. En la última parte de esta inmersión me gustaría profundizar en estas cuestiones ¿Acuerdo? y explorar cómo podemos asegurar que la IA se utiliza para el bien común en el ámbito educativo. En las partes anteriores, exploramos las increíbles posibilidades de la IA para impulsar la creatividad en la educación. Pero también tocamos temas importantes sobre la ética y la inclusión. Sí. Ahora me gustaría profundizar en estas cuestiones. ¿Cómo podemos asegurar que la IA se utiliza para el bien común en la educación? Esa es la pregunta clave. Para una integración ética y responsable de la IA en la educación, la transparencia es fundamental. Totalmente. Necesitamos comprender cómo funcionan los algoritmos, qué datos utilizan y cómo toman decisiones. Esto nos permitirá identificar posibles sesgos o discriminaciones y tomar medidas para corregirlos. Claro, sin transparencia podríamos estar perpetuando desigualdades sin darnos cuenta. Exacto. Y hablando de aspectos delicados, ¿qué hay de la privacidad de los datos, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes? La protección de la privacidad de los estudiantes es crucial. Debemos asegurarnos de que los datos se utilizan de forma responsable con el consentimiento informado de los padres o tutores. Sí. Y, por supuesto, implementar medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado. Entonces, no basta con tener buenas intenciones, se necesitan protocolos claros y medidas de protección concretas. ¿Y qué papel juega la formación del profesorado en este contexto? Es esencial. Los profesores deben estar capacitados para comprender no solo las posibilidades pedagógicas de la IA, sino también sus implicaciones éticas y sociales. ¿Ya veo? Necesitan desarrollar una mirada crítica sobre la IA y ser capaces de guiar a los estudiantes para que la utilicen de forma responsable. Es decir, la formación del profesorado no se limita a las herramientas tecnológicas, sino que abarca también la ética y la responsabilidad. ¿Y qué hay de la participación de los estudiantes en este debate? Es fundamental. No podemos hablar de ética e inclusión sin involucrar a los propios estudiantes. Claro. Debemos fomentar su pensamiento crítico, su capacidad para cuestionar los algoritmos y sus decisiones y su conciencia sobre los posibles riesgos y beneficios de la IA. Convertirlos en ciudadanos digitales responsables, capaces de comprender y moldear el mundo tecnológico que les rodea. Exactamente. La IA no es un destino, sino un camino que estamos construyendo juntos. Y la educación juega un papel fundamental en la dirección que tomemos. En esta inmersión hemos explorado las múltiples facetas de la creatividad artificial en la educación. Sí.
Hemos visto tanto sus promesas como sus desafíos y hemos reflexionado sobre cómo podemos aprovechar su potencial de manera ética y responsable. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestra audiencia? La IA es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta puede utilizarse para bien o para mal. La clave está en nuestras manos, en las decisiones que tomamos como sociedad y como individuos. Es verdad. La educación tiene el poder de moldear el futuro de la IA y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese futuro sea justo, equitativo y beneficioso para todos. Un mensaje poderoso para cerrar nuestra inmersión en la creatividad artificial en la educación. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta inmersión te haya brindado nuevas perspectivas y te inspire a seguir explorando este apasionante campo. Hasta la próxima.